Cristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta noche, hermano mío, nos toca considerar los llamados a vivir para la gloria de Dios. Y la respuesta está en la Biblia. Los que están, ¿dónde dice? En Éfeso. Por implicación, a nosotros también. ¿Vivimos o no para la gloria de Dios? Usted, como creyente, parte de una iglesia local, ha sido llamado para vivir para la gloria de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia. Vamos a meditar sobre el llamado. Padre, te doy gracias por el privilegio de abrir tu poderosa palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de ella estas verdades. Yo estoy gozándome, Padre, de tanta riqueza el libro de Efesios. Al mismo tiempo he sido reprendido, Padre, porque hay aspectos en mi vida que no te glorifican. Mi Dios, queremos que esta iglesia sea para tu gloria y tu honra, una iglesia gloriosa. Te ruego, Padre, cautiva el corazón de mis hermanos a través de tu Espíritu para que se sometan a tu palabra. Ellos están llamados y al mismo tiempo ellos deben llamar a los suyos para vivir para la gloria y honra de Cristo Jesús. No es un juego, Padre, es un propósito sublime. La razón por la que nos creaste y nos rescataste, nuestra vana manera de vivir, es para la gloria de Cristo. A Él sea la gloria en la iglesia. En Cristo bendícenos esta noche. Amén. Hermano mío, le invito por favor a ocupar su lugar en esta noche. Volvamos un momento a la palabra de nuestro Dios, hermano mío. Pero antes de desarrollar nuestro mensaje en esta noche, permíteme traerles cierta curiosidad mientras estaba revisando algunas reflexiones. Hace unos años atrás, en la década de los 90, se levantó un supuesto apóstol llamado a predicar el mensaje y el poder de Dios a las siguientes generaciones. Y si esos días este hombre fuera cuestionado, ¿con qué autoridad ejerces esto? Y él diría, ¿sabe qué? Un día Dios me habló y me dijo verbalmente que me llamó a trascender su poder a todas las generaciones. El día de hoy tiene una mega iglesia. Él se dice llamar apóstol. Su esposa es una profetisa, entre comillas, ya se ha divorciado, hablando ya en los Estados Unidos, y tiene un gran ministerio delante de muchos. ¿Por qué hacemos entre comillas? Porque cuando nosotros volvemos a la palabra de nuestro Dios, el libro de Efesios en el capítulo 1, en el versículo 1, la palabra de Dios nos define una gran verdad acerca de aquellos que sirven a nuestro Dios. No están llamados por voces, no están llamados por su corazón, no están llamados por buenas intenciones, no están llamados por el pueblo, no están llamados por experiencias, no están llamados porque califican entre sus propios ojos, no están llamados por sus deseos. Ellos están llamados, los verdaderos, por el Señor. La palabra de Dios dice en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El apóstol Pablo tiene un doble llamado, el que vamos a meditar esta noche. Él no es llamado por su convicción, él es llamado por Jesucristo y es llamado por el Padre. Oh, hermano mío, ojalá que usted esta noche pueda aprender algo acerca del llamado en la autoridad a la predicación y al servicio de la palabra de nuestro Dios. Pero antes de entrar a nuestros detalles, recuerde un instante lo que ya hemos visto la semana pasada en el libro de Efesios. El libro de Efesios capítulo 3, en el versículo 21, la palabra de nuestro Dios nos muestra el gran propósito del libro. La palabra de Dios dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta epístola forma parte de las epístolas prisión que hemos detallado la semana pasada, probablemente llevada por Tíquico a este precioso lugar. La palabra de Dios nos enseñó que este es el propósito. El apóstol Pablo, desde su prisión en Roma, hablando de estos hermanos que se encuentran en la ciudad de Éfeso, inmoral, perversa, como la que hemos visto entre el año 60, 62, 64 después de Cristo Jesús. Hay una iglesia que está floreciendo y hermanos realmente se han vuelto de las tinieblas a la luz admirable
inconmensurable de adoradores de la diosa Diana de Efesios a hombres convertidos. Una iglesia fuerte doctrinalmente, y Dios tiene un mensaje para ellos más adelante en el libro de Apocalipsis, porque van a enfriar su primer amor. Pero en estos días estos hermanos en el Señor se encuentran firmes, pero también están sufriendo. Según el libro de Efesios vemos el problema en la iglesia. Hay hermanos que dicen serlo, pero son falsos maestros, falsa enseñanza. Y usted sabe qué sucede cuando tienes malos maestros, tienes una falsa enseñanza, tienes malas prácticas en la iglesia. Siempre es así. Llévalo en cualquier contexto. Llévalo en cualquier contexto. Tienes un mal padre, tienes una mala enseñanza, tienes malas prácticas en la familia. Siempre es así. Siempre es así. Llévelo a su vida. Usted tiene una mala enseñanza, va a tener malas prácticas en su vida. La sana doctrina se llama sana porque produce hermanos sanos en la fe. Eso es el efecto de la sana doctrina. No importa cuánto conocimiento tenga, el punto delante del mundo, delante de nuestro Dios, es cómo es su conducta, conforme o no a la palabra de nuestro Dios. Así que es lo que sucede en la iglesia en Éfeso, y Dios está hablando a los amados hermanos para corregir este problema, para volver a instituir la palabra de nuestro Dios, porque las malas prácticas están ahí. Se han apartado de la palabra y hay mala doctrina, hay filosofías, hay fábulas, hay mitos, doctrina de hombres que están prevaleciendo y están carcomiendo el corazón de muchos hermanos en la iglesia, al punto que están cavilando. Así que el mensaje de nuestro Dios es: ustedes no deben olvidar por qué razón han sido establecidos conforme a mi propósito eterno. Ustedes deben vivir para la gloria de Dios. Y hemos meditado un poco acerca de todo esto, y para llegar a este punto hemos planteado el contexto por fuera, por dentro, hemos dado los detalles de todo ello, hemos visto básicamente el mensaje de nuestro Dios en este contexto inmediato en el verso 21. A Él sea la gloria en la iglesia, y hemos visto cómo divide el Señor esta preciosa epístola en dos grandes partes. Si a Él es la gloria en la iglesia, la razón de nuestra existencia, la razón de nuestra creación, vivimos para su gloria. No se trata de nosotros en la iglesia, no se trata de glorificar al hombre ni ninguna denominación, se trata de glorificar a Cristo Jesús, y lo haremos por toda la eternidad. Hermano, si usted no entiende esto, si usted no se llena de esto, si esto no es su razón de ser, si no vive para glorificar al Señor en la iglesia, tiene un serio problema. Tiene un serio problema. A Él sea la gloria. No dice en las calles, dice en la iglesia. ¿Y qué es una iglesia? Hablando, muchos creen en una iglesia universal. No necesito congregar, ya formo parte del Señor. No. En todo contexto, la Biblia misma, Efesios 1, dice en Éfeso, la iglesia local, la que el Señor ha levantado para sí mismo, para su gloria y para su honra. Lo más cercano al cielo es la iglesia local. Este conjunto de creyentes, amén, bautizados, congregamos para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Por esa razón nos encontramos esta noche. Así que cuando volvemos a la palabra de Dios, cómo la iglesia en el Señor glorifica a Cristo Jesús según el propósito divino, ¿cómo acontece todo esto? Y la palabra de Dios nos enseña en los primeros 3 capítulos. Note la Biblia en Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que la iglesia hace para glorificar al Señor en la iglesia, no vamos a hacer lluvia de ideas. Yo lo glorifico de esta forma, yo vivo de esta forma. Repetimos varias veces: a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Pero muchas veces ni entendemos. ¿Quién nos va a enseñar a glorificar al Señor en la iglesia? El Señor. Él nos va a decir cómo hacerlo. Y básicamente el libro de Efesios nos muestra 2 grandes actitudes que la iglesia del Señor debe aprender para glorificar a Cristo en la iglesia, para que usted y su familia glorifique al Señor en la iglesia y se goce de cumplir ese propósito. A Él sea la gloria en la iglesia. Y lo primero que nos enseña la palabra de Dios es que debemos glorificar a Dios, pero con un entendimiento. La Biblia dice: bendito sea, ¿quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos considerado, hermano mío, que a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 3 nosotros vamos a tener bastante doctrina. ¿Por qué glorifica el nombre de Dios el apóstol Pablo en la iglesia? Porque conoce quién es Dios, porque conoce los aspectos de este Dios, porque Él no juega con este asunto. Él no va a glorificar a Dios sin conocer al Dios a quien está glorificando. Y hemos estado predicando esto también el día domingo por la noche, estudiando el libro de Apocalipsis. La alabanza que agrada a nuestro Dios es fruto de nuestra meditación de la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, su persona, sus perfecciones, su carácter, su obra, sus propósitos, su mensaje.
Si usted no entiende a quién Dios alabamos, ¿cómo va a alabar a nuestro Dios? Si usted no ama la palabra de Dios, ¿cómo va a alabar a Dios? Si la palabra de Dios, como dijo Colosenses, no mora en abundancia en usted, ¿cómo va a alabar a Dios? Va a glorificar el nombre de un Dios que no conoce. Por eso no glorifica a Dios como corresponde. Trata de hacerlo de boca afuera, pero su vida no glorifica a Dios. Su matrimonio no glorifica a Dios. Su vida en el trabajo no glorifica a Dios. Hermano, en esto se resume el propósito de Dios al crearlo. No lo creó para que siga su vano razonamiento. No lo creó para que dé placer a su corazón. No lo creó para que edifique su vida a su forma, a su manera, y viva en propósitos temporales y egoístas como acumular riquezas, bienes. No lo creó para enorgullecerse, lo creó para su gloria y para su honra. Es todo lo que vale al final del día. O ha sido un siervo fiel en ese propósito, o ha sido un siervo infiel. Cuando usted muera y finalmente parta a la presencia de Dios, ¿glorificó o no glorificó al Señor como debería hacerlo? Porque lo va a hacer por toda la eternidad. Si usted no ama glorificar a Dios en cada momento en su vida, de serle agradable, si su vida no es una alabanza al Señor, tiene un problema. ¿Y sabe por qué no vivimos así? Porque no lo conocemos. Porque no le entendemos, porque no conocemos el plan, no tenemos las razones suficientes para decirle: Señor, a ti sea la gloria y a ti sea la honra. Entonces el libro de Efesios nos enseña a decir: bendito sea Dios, pero nos enseña doctrinalmente. ¿Por qué? Es una alabanza teológica, es una alabanza doctrinal que viene de todo este disfrute de parte de nuestro Dios, en su conocimiento de su persona, su palabra, sus propósitos. Y la segunda parte del libro de Efesios está a partir del versículo 4 en adelante. El verso 1, de Efesios 1, 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, que dice, como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios en la iglesia? ¿Cómo glorificaba la iglesia en Éfeso a Cristo Jesús? ¿Cómo debemos glorificar nosotros 2000 años después a Cristo Jesús en la iglesia? Vamos a alabarlo, sí, pero tenemos que conocerle. Tenemos que volver a su palabra. Tenemos que volver a su palabra y entender todas estas verdades acerca de Él. Necesitamos teología, doctrina acerca de Él, de sus planes, de sus propósitos, pero también cómo le adoramos, correspondiendo al mensaje de la palabra de Dios. No solo le alabamos doctrinalmente, sino que también le alabamos en una vida bíblica. Nuestra vida debe ser conforme, que dice la palabra de Dios, que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. No solo nuestro mensaje en la palabra del Señor nos sirve solo el conocimiento si usted no lo vive. Si Cristo va a recibir la gloria en la iglesia, entonces no solo nos llenamos de conocimiento sobre Él, sino que también andamos conforme a Él en nuestra vida diaria. Y vamos a hablar de nuestra vida en la iglesia, vamos a hablar de nuestra vida en el mundo, vamos a hablar de nuestra vida en nuestro hogar, y luego vamos a terminar hablando de nuestra vida delante de las huestes maldades espirituales que habitan regiones celestes, y vamos a hablar cómo nos conducimos en una vida práctica. Y de eso termina el libro de Efesios 6, vestidos de la armadura de nuestro Dios. O sea, si Cristo va a ser glorificado en esta iglesia, no lo es en un instante nada más, hermano mío. No es porque hemos llegado y hemos cantado y hemos orado, he glorificado al Señor en la iglesia. No, yo le pregunto, ¿cuándo usted deja de ser miembro de una iglesia? ¿Cuando sale tras las puertas? ¿Cuándo deja de ser creyente? Nunca. Usted está siempre puesto el uniforme de Cristo Jesús en su vida, es un soldado. Afuera tenemos muchas instituciones, un policía lo reconoces por su uniforme. Bueno, estoy de mi franco, se sacó, ni sabemos si es o no. Pero aún ellos deben mantener cierta conducta como oficiales, como autoridad. Ahora con mayor razón nosotros. Entonces, si Cristo es glorificado en esta iglesia, no solo es en cada reunión, sino es en su vida personal, en su conocimiento y su hambre y sed de justicia por amor a la palabra de Dios. Y también Cristo será glorificado en esta iglesia, no solo con su buena actitud en la iglesia, sino con su vida diaria. Entonces Él recibe la gloria en la iglesia. ¿Por qué? Aquí es difícil poder insultarnos, aquí es difícil poder desearnos mal, hablando verbalmente el uno al otro. Aquí es difícil pecar con pecados inmorales. Aquí es difícil emborracharnos y llenarnos de vicios. Aquí no estamos haciendo esto.
porque tenemos cierto respeto, pero de nada sirve esto. Nuestra vida sería una vida de pura hipocresía si el día de mañana, jueves, cuando usted está en su trabajo o en el corazón de su hogar, hace todo lo que no debe hacer. Entonces no venga aquí a glorificar el nombre de Dios, porque lo que usted tiene es una religión hueca y vacía. Y si usted vuelve al libro de Malaquías, Dios le va a decir: ve y llévale eso a tu príncipe. O sea, en tu trabajo eres un mentiroso, eres un estafador, eres un engañador, eres un incumplido, y vienes a glorificar el nombre de Dios aquí. Tu corazón es un corazón con un hombre lleno de adulterio, y luego vienes a la casa de Dios y me vas a glorificar a mí y dices: a Él sea la gloria en la iglesia. O sea, tú vives una vida de infidelidad. El nombre de Dios no es lo primero en tu vida, no es lo primero que buscas. El Señor y su palabra y su reino no es la prioridad en tu vida, y vienes a mí a alabar al Señor y diciendo: a Él sea la gloria en la iglesia. Tú no amas al otro, hermano. Vives en pleitos y contiendas en tu hogar, y luego en la iglesia tienes odio, y vienes a glorificar el nombre de Dios diciendo: a Él sea la gloria en la iglesia. Hermano mío, no se trata de ti, se trata de Él. No se trata de tu entretenimiento, tu sentir. Se trata de su santidad, de su majestad. Él merece gloria y honra. En el libro de Apocalipsis 5 hemos meditado: Él es digno. Él es digno, no usted. Es un privilegio venir a la casa del Señor. Es un privilegio servirle. Es un gran privilegio. No lo merece. Usted merece, por pecador, estar en el infierno, pero sin embargo está acá. Cuando glorificamos el nombre de Dios, usted debe entender por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Por eso estamos estudiando el libro de Efesios. Si usted no tiene una relación íntima con su Dios, porque mucho vamos a hablar en Cristo, ¿para qué viene a decir: a Él sea la gloria en la iglesia? Si usted no sabe confiar en la providencia del Señor y vive ansioso, alarmado, roba el tiempo del Señor por más dinero, ¿para qué dice: a Él sea la gloria en la iglesia? No conoce nada de las riquezas de Cristo. Entonces, ¿qué le va a glorificar? Si usted lee el libro de Efesios, tiene 3 cuentas bancarias, y por si acaso el Señor no te cobra interés, dice el Señor: ¿de verdad es mi hijo? Ya, aquí tengo las riquezas de mi gloria. ¿Alguien podrá contra la gloria de Dios? Dios es poderoso. Bueno, también tengo las riquezas de mi gracia. Todo lo que tú no mereces, yo te puedo dar. También tengo las riquezas en Cristo. ¿Sabe? Es fácil decir: Él sea la gloria de la iglesia, pero si usted no entiende al Dios a quien adoramos, y si usted no vive conforme a su palabra en su hogar, en su mundo, en lo privado, delante de los enemigos, ¿para qué dice: a Él sea la gloria en la iglesia? Entonces, por eso estamos estudiando el libro de Efesios, porque Dios quiere que esta preciosa iglesia, la primera iglesia bautista de Huancayo, viva para la gloria de Dios. Porque Dios quiere que las familias de esta iglesia no vivan más para el mundo, sino para la gloria de Dios. De eso se trata el libro de Efesios. Entonces, en la primera parte, volviendo al libro de Efesios capítulo 1, la palabra de nuestro Dios dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. Entonces, nuestro libro de Efesios capítulo 1 lo hemos dividido al mismo tiempo en 3 grandes lecciones, porque si queremos nosotros presentar una alabanza doctrinal para su gloria y su honra, tenemos que entender estos 3 principios. El primer principio está del verso 1 al verso 2. ¿Quiénes son los llamados para alabar su gloria? Hablando doctrinalmente, porque la palabra dijo: bendito sea Dios. Ahora, luego en el versículo 3 vamos a ver la forma que podemos alabar al Señor doctrinalmente, y a partir del capítulo 3, verso 11 de Efesios 1 hasta el capítulo 3, verso 21, es el último, vamos a aprender las razones para alabar a la gloria de Dios. Entonces son 3 grandes principios que queremos aprender para alabar al Señor doctrinalmente, bíblicamente. No como tu corazón desea, no con tus sentimientos, no con la música que tú quieras, no a tu forma, no a tu manera. Por eso tenemos que volver a la palabra de Dios. Hermano, al final de cuentas no estás delante de mí, estás delante de Dios. Tú debes mirar lo que presentas a Dios, porque Él un día va a decir: ve, lleva eso a tu príncipe. Hemos visto, Él juzga a la iglesia, está con ojos de fuego probando cada obra que usted presenta. O le glorifica o no le glorifica, no hay un término medio. Y debe quitarse cualquier máscara, presuposición, prejuicio. No, yo no. Ese es el problema. Tú sí, yo sí. Hay muchas áreas en su vida.
Hay muchos momentos en su vida en que usted ha fracasado rotundamente. Se ha llevado usted la gloria o ha menospreciado la gloria de Dios en su vida. Así que cuando miramos la palabra del Señor tenemos que aprender quiénes son los llamados para alabar su gloria, y son los hermanos que están en Éfeso en el verso 1. Luego vamos a aprender la manera de alabar su gloria, bendito sea Dios. Y luego vamos a aprender las razones para alabar su gloria a partir del versículo 11 en adelante. Le vamos a alabar porque nos predestinó en Cristo, le vamos a alabar porque nos redimió en Cristo, le vamos a alabar porque somos herencia en Cristo, le vamos a alabar porque nos da recursos en Cristo, le vamos a alabar porque nos da una nueva vida en Cristo, le vamos a alabar porque vivimos en unidad en Cristo, le vamos a alabar por el misterio que ha sido revelado en Cristo, le vamos a alabar por la plenitud en Cristo. ¿Alguna vez ha meditado en todo esto? Es importante. Entonces, si quiere vivir para la gloria de Dios, debe entender las razones por qué le alabamos doctrinalmente. Entonces, volvemos a la palabra de Dios y desarrollemos esta noche nuestro primer principio: los llamados a alabar la gloria de Dios. ¿Quiénes son los que deben alabar con entendimiento? ¿A quién Dios llamó principalmente para que glorifiquen el nombre de Dios en la iglesia con su entendimiento? La palabra de Dios dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿A quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús, que dice que están en Éfeso. Hay muchos que van a cuestionar. Hay toda una disciplina que se llama, no recuerdo exactamente el nombre, pero siempre cuestionan si las traducciones que tenemos ahora son conforme o no original. Crítica bíblica, le puedes poner varios nombres tienen. Tratan de, en un buen sentido, de que volvamos a lo que era antes. Así que muchos de ellos van a decir: no está la palabra en Efesios, no basta, en el original no existe en Éfeso, así que solo es una carta dirigida a una iglesia universal que circulaba por Asia. Aunque no estuviera, aunque en el original solo dijera a los santos y fieles en Cristo, aquellos que están en, y deja subrayado para que cualquier iglesia local lo rellene, del mismo sentido no se pierde. Ahora, volviendo a la palabra de Dios, al leer las escrituras, yo no tengo duda que fue dirigido a los hermanos en Éfeso por el contexto que hemos hablado. Pero el punto de este mensaje es: ¿a quiénes Dios está llamando a glorificar su nombre? ¿A quiénes? La palabra de Dios dice a los santos y fieles, hablando de los hermanos que se ubican en una localidad, en Éfeso. Amamos mucho la iglesia del Señor, y usted sabe, hay varias perspectivas y vamos a entrar a mucha doctrina al estudiar el libro de Efesios, y es importante, hermano, que usted pueda entender. Hay muchos que están años en la iglesia, forman parte de la iglesia. Hablaba el otro día con otro hermano en el Señor que está ministrando en otra iglesia, y le preguntaba: ¿qué es una iglesia para ti? Y él no supo responder, y está ministrando y no sabe qué es una iglesia. Imagínate los demás hermanos que congregan con él, no puede definir qué es una iglesia. La esposa de Cristo, amén. ¿Qué más podemos decir? Es el redil, es la novia del Señor, es el cuerpo de Cristo. Esto es una analogía en función de lo que la iglesia trabaja. Para entenderlo, es una ilustración que la palabra de Dios usa para entender qué es una iglesia. Pero la definición de una iglesia está a lo largo de todas las escrituras. La palabra iglesia es la palabra eclesia, y se usaba de una forma común para hablar de cualquier congregación, A veces se traduce asamblea. Entonces, cuando el Señor está hablando de la congregación, no está hablando de cualquier congregación, está hablando de su congregación. Él en Mateo nos dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si no me equivoco, Mateo 6:18. Él prometió eso. Él dijo: no es congregación de borrachos, no es congregación de adúlteros, no es congregación de rebeldes, no es congregación de religiosos, es la congregación de Cristo Jesús. O sea, Él es el autor de esta congregación. Él se ganó esta congregación. Él se estableció esta congregación sobre sí mismo. Por eso es una congregación de creyentes en Cristo. En Cristo es una congregación de creyentes en Cristo. Aunque pueda usted tener un lindo nombre, Primera Iglesia Bautista de Huancayo, o Iglesia de los Santos de los Últimos Días, Iglesia de Jesucristo, no significa que son verdaderos creyentes. Incluso vimos en el libro de Apocalipsis a un grupo de personas que se congregaban en nombre de Dios. Dios le dijo: son sinagoga de Satanás. En el libro de Apocalipsis 2, hablando de la iglesia de Esmirna, o a la iglesia que se encuentra también en Filadelfia, son sinagoga de Satanás. No necesariamente porque están venerando directamente a Satanás, no, sino porque tenían
una vida religiosa. Decían adorar a un Dios que no conocían. Hermano, hay muchas iglesias que están adorando a un Dios que no conocen. Están alabando a un Dios que no conocen. Se ha vuelto estos días la iglesia un culto idolátrico. Los domingos se convierten en los cultos más idolátricos, porque la gente adora a un Dios que ellos han coronado. Adoran a un Cristo que se conforma a su vida religiosa. No se trata de que nosotros vamos a acomodar a Cristo a mi manera de pensar, a mi manera de ser. Se trata de nosotros ir totalmente rendidos a Él. Eso es un verdadero arrepentimiento y una nueva vida en Cristo Jesús. Se trata de volver al Cristo de la Biblia. Así que hay muchas iglesias que volverán a los demás a la idolatría, porque presentará un Cristo que no conocen. Y Dios dirá: eso no es mi congregación, congregación de cualquiera, pero no mi congregación. O sea que la iglesia en el Señor es una iglesia, es una congregación de creyentes en Cristo Jesús, obviamente bautizados, y vamos a tener bautizo. Y yo animo a los hermanos que son creyentes: si no se ha bautizado, de veras está en desobediencia. Si usted lee el libro de Hechos capítulo 7, la pregunta de Felipe, del etíope hacia Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Y debe reflexionar en eso. Si crees de todo corazón, bien puedes. Así que vamos a estar hablando mucho de eso. Pero es una congregación de creyentes bautizados porque han dado fe delante de los hombres. He muerto al mundo juntamente con Cristo, al pecado, al Satanás, y he resucitado juntamente con Él, y formo parte del cuerpo de Cristo, formo parte de este grupo de creyentes, formo parte por la pura gracia. He sido insertado, y ahora mi deseo es vivir para su gloria y para su honra en este grupo de creyentes. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hemos hablado mucho de qué es el reino de Dios, y hemos llegado bajo la palabra de Dios. La iglesia es la expresión visible de ese reino de Dios. Un día vendrá todo ese reino, se establecerá por 1000 años, será visible. Está en nuestros corazones, sí, pero Dios dijo: y me seréis testigos. El libro de Hechos 1. ¿Qué hacen mirando arriba, varones galileos? Más bien ve a hacer expandir mi reino. Es la iglesia del Señor, y se congrega con el gran propósito de darle la gloria y honra a Dios. Y hemos visto también edifica unos a los otros, pero también hemos visto se extiende hasta lo último de la tierra a través de la predicación del evangelio. Pero el concepto es una iglesia local. El concepto es ese: es una iglesia visible, es una iglesia local, autónoma, soberana. Los que están en Éfeso. En Éfeso, muy bien. Ahora, si entendemos esto, hermano mío, quiero que note algo importante. Vuelva un momento a la palabra de nuestro Dios esta noche. Vuelva un momento a las Escrituras. Permíteme volver a la palabra de nuestro Dios. Un solo instante en las Escrituras. Mire la palabra de nuestro Dios. Nuevamente dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles de Jesús que están en Éfeso. Muy bien, si Dios está dirigiendo esto a una iglesia local, ahora para nosotros es sumamente aplicable la misma verdad. Dios está llamando, hermano, no es opcional, no es si usted quiere, no es si de repente se alinea o no se alinea, no es hoy o no mañana, no, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, llena de autoridad, llena de verdad. Si ha dirigido este mensaje, que ustedes deben glorificarme, a cada hermano miembro de la iglesia en Éfeso, ahora nos toca a cada uno de nosotros recibir el mismo mensaje. Yo estoy llamado a glorificar al Señor en la iglesia. Usted está llamado a glorificar al Señor en la iglesia. Y su trabajo es llevar a su familia a glorificar al Señor en la iglesia. No está hablando a todos, está hablando a los que están en Éfeso. Y esta noche el Señor está hablando a los que están en nuestra iglesia, en los que tienen oídos para escuchar, los que han declarado delante del mundo: he muerto al mundo, he muerto a Satanás y ahora vivo para Cristo Jesús. Esto, hermano mío, es su responsabilidad. Es un llamado divino. No es si quiere o no quiere, no es si puede poner una condición o no. Usted no puede alegar en contra de lo que Dios demanda. Si quiere vivir para la gloria de Dios, debe asumir esta responsabilidad. Mire, Cristo Jesús entregó su vida por usted, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por usted. Él en su gracia, hermano mío, sin merecerlo, Él en su gracia tomó su lugar por usted. ¿Por qué no vamos a vivir para la gloria y honra de Él? El apóstol Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir aún mejor es ganancia. El apóstol Pablo entendía claramente su razón
razón de ser. Y cada verdadero creyente entendía por qué razón. Hermano mío, usted no tiene opción. Como miembro de la iglesia, como hermano de esta iglesia, como un verdadero cristiano, está viviendo delante del Señor, siendo llamado para darle la gloria de Dios en la iglesia. No lo puede hacer a su forma. No puede alabar a Dios a su forma. No puede vivir haciendo la obra de Dios a su forma. Eso se llama rebeldía. Eso se llama seguir la corriente de este mundo lleno de religión. Hay iglesias, hay religiones que hacen sincretismo de cultura, costumbre, ideas, y vamos a alabar a Dios a nuestra forma. Eso es lo que Dios aborrece. Por eso Dios llamó a muchos sinagoga de Satanás. En otros dijo: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No podemos vivir así. Usted, si no entiende su llamado esta noche de parte del Señor, su gran responsabilidad de vivir para la gloria y honra de Dios, no está haciendo de bendición para esta iglesia. O vive para la gloria del Señor o no lo hace. Puede meditar esta noche en la pregunta: al mirar su vida, no solo la actitud externa, mire su corazón y su estilo de vida en lo privado. ¿De veras glorifica el nombre de Dios? ¿De veras vive para su gloria y para su honra? Así que la palabra de Dios nos insista esta noche a entender quiénes son los llamados para vivir para la gloria de Dios. Y la Biblia responde: no es cualquiera, sino los que están en Éfeso, los que están en la primera iglesia bautista de Huancayo. Ellos son los llamados para glorificar el nombre de Dios. Hermano, mientras nosotros vamos a ir celebrando la cena del Señor más adelante, usted debe meditar seriamente en esto. Esta es su principal responsabilidad. O vive o no vive para la gloria de Dios en la iglesia. A Él sea la gloria. ¿Dónde dice Efesios 3:21? En su patio de juegos. En la iglesia. En la iglesia. Si usted no tiene un ministerio, este es su principal ministerio. Contribuya con su vida para que Cristo sea glorificado en la iglesia. Ahora, cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, si entendemos esta gran verdad, yo quisiera que usted medite en algo increíble. Vuelva un momento a la palabra de nuestro Dios en este mensaje, en el libro de Efesios capítulo 1. Ahora, si somos llamados para alabar a la gloria de Dios en la iglesia local, si cada creyente de la iglesia local ha sido llamado, la pregunta es: ¿cómo ha sido llamado? Mire la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo no está ahí por su voluntad, sino porque por la voluntad de Dios. Mire, este llamado para glorificar el nombre de Dios, que usted tiene que entender, no viene de Pablo, viene de Dios. Y para ser exactos, viene de la gracia de Dios. Hermano, es un privilegio servirle al Señor. Usted no entiende esto. Sí, nos demanda una responsabilidad, pero debe entender el privilegio. Dios en su gracia nos da el privilegio de alabarle, de glorificarle, de vivir una vida que traiga honra y honor a su nombre. Es del Señor y es por gracia. Y al mismo tiempo usted debe meditar, no solo debe ser una responsabilidad en su vida, sino debe ser un deseo. Porque esta es obra de la gracia de Dios, es fruto de la gracia de nuestro Dios. Mire el libro de 1 Corintios capítulo 1 verso 2. Este llamado de vivir para Dios no es único en el libro de Efesios, está a lo largo de la Biblia. Mire un solo verso en 1 Corintios 1, 2, la misma fórmula: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Luego, llamados a ser justos, llamados a ser. Todo esto trae a la gloria y honra de nuestro Dios. De eso se trata, y somos llamados a ser santos y fieles para la gloria de Dios. Somos llamados a vivir para la gloria de Dios, a ser hombres que glorifiquen el nombre de Dios. Entonces la pregunta es: ¿cómo es el llamado de estos que Dios hace a los hermanos de la iglesia local? Y por implicación, ¿cómo Dios nos llama esta noche a cada uno de nosotros como miembros de nuestra iglesia para glorificar el nombre de Cristo Jesús? En Efesios 1, el verso 2, hay 3 aspectos de que me gustaría en la gracia del Señor poner en su corazón brevemente esta noche. Creo que solo voy a lidiar con el primero de ellos, porque a medida que uno va meditando en ello hay bastante. Mire la palabra de nuestro Dios. Hay 3 aspectos del llamado a glorificar a Cristo Jesús. Mire el primer aspecto, verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. El primer aspecto es la autoridad del llamado.
Es la autoridad del llamado. Dios usa al apóstol Pablo para llamar a otros, para vivir a la gloria de Dios. Luego note la palabra de Dios: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Luego la identidad del llamado. ¿Cuál es la característica, la condición de una iglesia que glorifica al Señor? ¿Cuál es la característica de los hermanos en la iglesia que glorifican el nombre de Dios? ¿Qué dice ahí? Santos y fieles. Eso vamos a meditar en detalle. Y luego el verso 2 nos muestra la bendición de este llamado: gracia y paz a vosotros, ¿no? ¿De quién viene? De Dios nuestro Padre. ¿Y de quién? Y del Señor Jesucristo. ¿Ves que todo este llamado es por gracia? Entonces, hermano mío, esta noche aprendamos esta noche a cómo vivir siendo llamado para la gloria de nuestro Dios. Y esto no es por nuestro mérito, no es por nuestros grandes logros, sino es por la gracia del Señor. Entonces medite, hermano mío, medite la palabra de Dios. Mire este primer aspecto: los hermanos que están en Éfeso, los hermanos que están en la primera iglesia bautista de Huancayo, los hermanos que están en Lima, los hermanos que están en Jauja, los hermanos que están en Chile. Cada uno de ellos debe aprender a vivir para la gloria de Dios. Dios les llama a vivir para la gloria de Dios. Y note la autoridad del llamado, verso 1. Note la autoridad del llamado: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Oh, mi amado hermano, medite un instante: el mensajero, el instrumento que Dios usa en su gracia para llamar a aquellos que vivan para la gloria de nuestro Dios. Si usted nota la palabra de nuestro Dios en la Biblia, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Usted debe entender algo, hermano mío, algo importante. ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo comienza todo? Si hay un hermano que entiende esta noche, va a dar gracias al Señor cuando abrigue esta verdad en su hogar y en nuestra iglesia. ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo podemos tener una iglesia de pleitos, contiendas, malos maestros, malas enseñanzas, malas prácticas, pecado en la iglesia, pleitos, divisiones? ¿Cómo podemos llegar de una condición penosa, de una iglesia enferma, no solo una iglesia saludable, sino una iglesia que glorifique el nombre de Dios, cumple la razón de ser porque es iglesia? ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo usted puede llevar su hogar de un hogar destruido, pleitos, contiendas, pecado, inmoralidad, todo lo que usted pueda ver en su matrimonio? ¿Cómo puede llegar la vida de un hombre que no puede salir de sus vicios, que no puede romper las cadenas del pecado? ¿Cómo puede llegar de su depresión, de una vida llena de problemas, a vivir una vida, no importa las circunstancias, para la gloria de Dios? ¿Cómo puede llegar? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comienza usted en su hogar, que está cansado de lidiar con su familia, está cansado de lidiar consigo mismo? ¿Cómo comienza todo esto? Déjeme decirle algo, hermano: sus días en la tierra han sido establecidos por el Señor. Un día va a partir de este mundo. Un día lo va a hacer. Nadie le asegura que va a llegar a vivir de acá a otro mes. No nos asegura nadie. ¿Quién lo va a asegurar? Usted no sabe. Mañana podríamos enterrarlo. Solo Dios sabe. Un día está bien, mañana no está. Se acabó el asunto. Cuando estábamos conversando un tiempo atrás con mi esposa, y de pronto recibimos una llamada, y era el pastor de Tingo María. Me dice: mi hijo ha muerto. Pero si apenas ayer estábamos hablando. Sí, hoy murió. No importa quién eres, hermano, tus días están establecidos por el Señor. Tienes una sola vida. La tienes que vivir en Cristo para su gloria y su honra. ¿Y cómo comienza todo esto? La palabra de nuestro Dios nos enseña: necesitamos la autoridad para llamar. El llamado para vivir para la gloria de Dios tiene que tener un peso de autoridad, y no proviene de un hombre. ¿De quién proviene? De Dios. Pero al mismo tiempo Dios en su gracia usa instrumentos como el apóstol Pablo para eso. Más bien usted debe ser, hermano, que un instrumento ¿de quién? De la gloria de Dios, para llamar a otros a vivir a la gloria de Dios. Yo le pregunto, hermano mío, ¿tiene usted o no autoridad en su familia o en nuestra iglesia para llamar a otros para vivir para la gloria y honra de Dios? Mire, es importante. Dentro de su familia, en nuestra vida diaria, necesitamos siempre ejemplos, siempre. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. En el libro de Tito comenzó el mismo asunto. Dios dice: arregla líderes, vas a arreglar la congregación, y luego arreglarás el testimonio de la iglesia ante la sociedad y ante los siervos de Dios. Tiene que empezar por los que Dios ha establecido delante.
Tiene que comenzar por nosotros aquí en la iglesia, el pastor, los hermanos que están delante. Debe comenzar por los padres de su hogar, por ese varón de hogar, por ahí debe comenzar. ¿Sabe por qué no hay familias que viven para la gloria de Dios? Porque el que está delante no está haciendo su trabajo. ¿Por qué hay iglesias que no están viviendo para la gloria de Dios? Porque los que estamos adelante no estamos haciendo el trabajo. Porque para empezar ni idea tenemos, ni el deseo tenemos de querer que los hermanos y la iglesia viva para la gloria de Dios. Las iglesias se han centrado estos días no en Cristo, sino en el hombre. Si yo le preguntara por qué viene a esta iglesia y pondríamos una pequeña encuesta y pondría varias razones. Vengo porque me tratan bien, vengo porque el local es lindo, a veces no vengo porque hace mucho frío, vengo porque se está construyendo, vengo porque mi amiga viene, o vengo porque... ¿Y por qué no viene? Bueno, no hay cafecito, no me tratan bien, no me miran, no me gusta el mensaje, no me cae el hermano, no me cae la hermana. Todo es usted. No hemos abierto esta iglesia haciendo un estudio de mercadotecnia y diciendo, a ver, ¿qué iglesia quiere el barrio de San Carlos? Y lo vamos a hacer para que venga la gente. No se trata de nosotros, no se trata de usted. Se trata de darle a Él la gloria. Se trata de nuestra gran necesidad de Él. Usted y yo necesitamos del Señor. Y si usted debe venir, debe ser atraído para que a Él sea la gloria en la iglesia. O sea, lo que debe ser atractivo para la gente de afuera es que ver a un Dios real en esta iglesia, a un Cristo real siendo glorificado por nuestras vidas. ¿Sabe cómo llegará uno? A través de la predicación de la palabra de Dios, verbalmente y a través de su vida. ¿Por qué llegaste a esta iglesia? No, mi vecino antes era un borracho a todo dar, pegaba a su mujer, caramba, pero de pronto cambió la botella por la Biblia. Ahora anda en la verdad, ama a su esposa. No hay ningún programa de Alcohólicos Anónimos que ayude en eso. ¿Quién fue? El Señor le salvó. Por eso vengo. Yo también quiero lo mismo. A Él sea la gloria en la iglesia. Entonces, la autoridad del llamado, o sea, ¿quién debe llamar a vivir para la gloria de Dios? Es Dios en su gracia, pero usa instrumentos como el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se presenta ante estos hermanos en Efesios, no dice el doctor Pablo. No dice el gran estudiante de Gamaliel, Pablo. No dice el hombre que está iniciando la gran iglesia en los gentiles. No dice, no hay ningún título. No dice el doctor, no dice el reverendo, no dice PhD. No, las únicas credenciales del apóstol Pablo no tiene que ver nada académico con él. Solo Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Sabe qué, hermano mío? Cuando usted medita en esto, estas credenciales del apóstol Pablo, este instrumento que es el apóstol Pablo, procede de una fuente de doble autoridad. Mire, proviene de Cristo y proviene del Padre. Mire la palabra de Dios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Lo repite el verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, y que dice, y del Señor Jesucristo. El origen de ser un instrumento para la gloria de Dios viene de Dios. Viene de Dios. Cristo Jesús es el que trabaja directamente el apóstol Pablo. Él le llamó en el libro de Hechos capítulo 9. Pero Dios, el Padre, es quien planificó ese llamado tiempo atrás. Desde la eternidad. Él es el Señor. Cristo es el agente directo del llamado. Y en Gálatas 1:1, por ejemplo, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Cristo es el agente directo de su llamado. Y está cumpliendo ¿qué? El plan supremo y soberano en la gracia de Dios, del llamado que vino de Dios desde la eternidad. Mire la palabra de Dios. Note un contexto, el libro de Jeremías capítulo 1 verso 4, luego volvemos al libro de Efesios rápidamente. Libro de Jeremías 1:4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, que dice, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En el libro de Efesios 3, versos del 7 al verso 8, al igual que el llamado de Jeremías, Pablo entendía esto. Fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos, más adelante dice que el más pequeño de los santos. Él entiende que no es por su mérito. Él no entiende que es por sus logros. Él no entiende es porque califica en cierta forma. No, en primer lugar él entiende que esto es por el Señor. O sea, si usted y yo vamos a ser instrumentos que vamos a llevar a nuestra familia
familia para la gloria de Dios. Dios debe despertar el espíritu de alguien que decir, la iglesia no está viviendo para la gloria de Dios. Hermanos, vamos a vivir para la gloria de Cristo. No vivamos en pleitos, contiendas, amonestaciones, en odios, en rencillas, en pecado, inmoralidad. Vivamos para la gloria de Dios. Dios debe despertar a un padre que diga, hijo, vamos a vivir para la gloria de Dios. Hijo, no está bien, estás viviendo para tu gloria, estás viviendo para el mundo, estás viviendo un vano sueño, siguiendo la corriente de este mundo. Hijo mío, tienes que vivir para la gloria de Dios. Tú pagas para que estudie, pagas para que pueda tener un buen trabajo o una buena ubicación. ¿De qué sirve eso si él no aprende a vivir para la gloria de Dios? Pero para que despierte eso es necesario que alguien como Pablo, el instrumento del Señor, pueda entender esto, que para esto el Señor lo ha llamado, para esto el Señor le ha establecido. Y en caso del apóstol Pablo, al igual que cualquier siervo verdadero en el Señor, tiene un doble llamado, tiene un doble origen. Él no está predicando con la autoridad del apóstol Pablo, sino de parte de Cristo y de parte del Padre. Cristo lo llamó directamente y Cristo está cumpliendo el llamado que programó el Padre desde la eternidad hasta la eternidad. Así que cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, Él dice, esto no es por mí, es por la gracia del Señor, no porque yo soy alguien especial, simplemente Dios me escogió, nada más. En su soberana gracia, es lo que hizo. Pablo sabe que solamente es un siervo, así que hay un doble origen del llamado de este varón que contrasta con los falsos maestros. Ahora, vuelva a la palabra de nuestro Dios un momento, vuelva a las escrituras, hermano mío, vuelva un momento a la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo evidencia entonces el apóstol Pablo esto? Estamos viendo esta noche la autoridad del llamado. ¿Quién es el que debe llamar a vivir para la gloria y honra a los hermanos en Éfeso? En Éfeso está el apóstol Pablo. ¿Quién estará en su familia? ¿Quién debe estar en nuestra iglesia? La palabra de Dios dice, debe ser un hombre mío, alguien que ha sido llamado directamente por mi Hijo, alguien que corresponde al plan eterno del Dios el Padre. Alguien. Ahora, ¿cómo se evidencia este llamado? El apóstol, hermano, entonces va a mirar usted que es un ejemplo de ejercicio de autoridad divina. No lo está haciendo en nombre de él, está haciendo en nombre de Dios. Él es un ejemplo de un hermano que ejercita la autoridad de parte de Dios. En su soberana gracia el Señor lo llamó, lo estableció, lo puso ahí para llamar a los hermanos para vivir para la gloria de Dios. Por eso decíamos, así comienza todo. ¿Quieres una familia que glorifique a Dios? Necesitas a alguien como el apóstol Pablo en ese lugar, a un siervo de Dios, a un padre siervo de Dios, a una madre sierva de Dios, a un hermano siervo de Dios dentro de la iglesia, un hombre que Dios llamó para sí mismo. Por eso es importante entender esto. Mire la palabra de nuestro Dios, libro de Efesios capítulo 1, y permíteme entrar un poquito más rápidamente. Note la palabra de nuestro Dios, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Y cómo se evidencia? ¿Cómo se manifiesta? Muchos van a decir, no, Dios me llamó, no, Dios me puso a mí, no, yo debería estar ahí. No, hay muchos usurpadores en nuestras iglesias, en las iglesias de estos días. Puede haber usurpadores. Mire la palabra de nuestro Dios. Yo sé que es un privilegio. El que anhela obispado, buena obra desea. Primero hay un deseo que proviene de parte de nuestro Dios. El Satanás no te va a decir sirve a Dios, es de Dios. Pero debe entenderse estos principios. Mire, hermano, Dios no juega con esto. Dios desde la eternidad, el Padre, ya había escogido al apóstol Pablo. Y el que llamó directamente fue Cristo Jesús, cumpliendo ese plan del Padre. ¿Y cree que Dios perdió los detalles en ese asunto? Ay, me equivoqué a poner al apóstol Pablo, hubiese mejor puesto a Matías como los otros apóstoles escogieron. No. Miren la palabra de nuestro Dios y entienda esto, hermano mío. El llamado, la autoridad del llamado. Dios usa a un hombre como el apóstol Pablo para llamar a otros a vivir a la gloria de Dios. Entonces él debe ser un ejemplo de un hombre que vive para la gloria de Dios. ¿Por qué razón? En su ejercicio de autoridad. Note la palabra del Señor. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Mire el ejemplo de este hombre. Primero, es un ejemplo de un creyente. ¿Qué dice la Biblia? Pablo. ¿Recuerda usted la vida del apóstol Pablo? ¿Cómo se llamaba antes, según las Escrituras? Allá por el libro de Hechos. Saulo. Y ahora se llama Pablo. ¿Por qué se llama Pablo? Según la palabra de nuestro Dios, ustedes conocen, no tengo el tiempo para ir por la historia de este varón, pero allá en el libro de Hechos, capítulo 9, el varón fue
transformado por el Señor. Incluso este era un hombre perseguidor. ¿Recuerdas? De la iglesia. Era un hombre que odiaba a la iglesia. Tenía autoridad para celar a la iglesia. Él fue el cómplice en la muerte de Esteban, allí en el libro de Hechos en el capítulo 7. Y yendo a camino a Damasco en Hechos capítulo 9, él fue salvo por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese encuentro con la gloria de Dios cambió radicalmente su vida. Él entiende la gloria de Dios porque de un instante él vio la gloria de Dios en su salvación. Él vio la gloria de Cristo Jesús. Él entiende que no fue por mérito. Era un hombre totalmente odiador de las verdades, odiador de Cristo Jesús. Encarnizado era ese hombre para destruir la iglesia del Señor. No tenía piedad por los creyentes. Era un hombre vil. Pero sin embargo, allá en la palabra de Dios vemos a partir de su conversión, Hechos 9, hasta el libro de Hechos capítulo 13, un proceso en su vida. Un gran proceso en su vida. Lo primero que él evidencia al decir Pablo, ya no soy Saulo, ahora soy Pablo. Paulus era un nombre en latín que significa pequeño o humilde. Lo único que predica este hombre es que es un ejemplo de creyente. Es un ejemplo de creyente. Hermanos, ¿sabe por qué? ¿Por qué no hay autoridad en nuestras vidas para pedir a los demás que vivan conforme a la gloria de Dios? ¿Por qué no hay autoridad en nuestras vidas, en nuestro hogar, para que los nuestros puedan vivir conforme a la palabra de Dios? Porque usted no es un ejemplo de creyente. Si ha sido salvo por gracia del Señor, lo primero que debe acontecer en su vida, Dios lo llamó ¿a qué? A la salvación. A ser un hombre verdaderamente creyente. Saulo era un odiador, Saulo era un injuriador, Saulo era un perseguidor, Saulo era un orgulloso, Saulo era un religioso, Saulo vivía por los títulos, Saulo era un hombre así que se gozaba con la muerte de los creyentes. Pablo no, es un hombre que ama al Señor, ama al pueblo de Dios, daría su vida por la iglesia del Señor. Es más, si está vivo es por causa del Señor, si está preso es por causa de la iglesia, si está sufriendo pedradas o siendo llevado preso en las peores condiciones humanas, es porque ama al Señor, ama su palabra a la iglesia. Y no es un hombre diferente, es un hombre humilde, es un hombre consagrado, es un hombre que ama al Señor, es un hombre que ama la palabra de Dios. Hay un cambio evidente en la vida del apóstol Pablo. Hermano, esto es lo que por usted lucha. No hay un término medio. O es cristiano o no lo es. O el Señor hizo todas las cosas nuevas en su vida o no lo hizo. Esto de buscar andar a medias se llama religión. Y eso, según Apocalipsis 3, le da náuseas al Señor. ¿Por qué sigue siendo usted Saulo debiendo ser Pablo? Y si usted no es un ejemplo de la obra transformadora de la gracia de Dios en su hogar, ¿cómo va a invitar a su familia a vivir a la gloria de Dios? Y si no tenemos ejemplos en la iglesia de verdaderos creyentes, ¿cómo vamos a glorificar el nombre de Dios? ¿Cómo vamos a llamar a otros a la gloria de Dios? Cada vez que usted diga Él sea la gloria en la iglesia, usted debe meditar si es un verdadero creyente en el Señor. Es un ejemplo de conversión. Es un ejemplo ha tenido un ejemplo de arrepentimiento. Ha cambiado su mente, ha cambiado sus prácticas. Cuando la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 1:15, la Biblia dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, que dijo el apóstol, si están conmigo, yo soy el primero. Él tiene autoridad para hablar, es un instrumento del Señor. Viene delante del Señor porque es un ejemplo de creyente. Cristo lo llamó. Dios planificó este llamado en su vida y necesitamos un instrumento como este varón de parte de nuestro Dios para llamar a los que están en Éfeso para vivir para la gloria de Dios. La autoridad del llamado. Necesitamos hombres ejemplares en salvación, pero no solo ejemplo de creyente, sino también es un ejemplo fiel de siervo. La palabra de Dios dice, Pablo, ¿qué dice? ¿Si están conmigo? Apóstol de Jesucristo. Hermano, estas verdades son importantes. Hay tres tipos de llamados en la palabra del Señor. Te llama primero la salvación, de Saulo a Pablo. Ahora, implícitamente, cuando usted medita en la palabra de nuestro Dios, hay una gran verdad aquí, implícitamente. Mire la palabra de nuestro Dios y el apóstol lo da por sentado. Mire el libro de Tito capítulo 1 verso 1, puede ir Romanos 1:1, dice lo mismo, pero Tito 1 dice, Pablo, que dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ahora, Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ahora si vuelves al libro de Hechos capítulo 9 verso 6, que dice la palabra de Dios, Señor, en la conversión del apóstol Pablo, ¿qué dice? ¿Qué quieres que yo haga? Si usted es un verdadero creyente, ahora ha sido llamado en segundo lugar a ser ¿qué? Un verdadero siervo de Dios.
No puede ser usted un creyente y no servir a Dios. No necesariamente predicando, no necesariamente haciendo grandes cosas. Hay muchas cosas que usted puede ser de gran bendición para servir al Señor en la iglesia. Usted es un ministerio. Su trabajo, su responsabilidad delante de los demás es predicar a Cristo Jesús verbalmente y a través de su vida. Ese es su trabajo. Si puede ofrendar, amén. Si puede cantar, amén. Si puede orar, amén. Qué gran ministerio. Pero está llamado a servir, a ser siervo. A ser siervo. Eso lo quiere el apóstol Pablo. Cuando usted miró el apóstol Pablo, cuando mira la vida del apóstol Pablo, antes de ser apóstol, el varón de Dios que era siervo. Después que dijo, ¿qué quieres que yo haga? Después de todo eso, el hombre de Dios pasó tiempo, un tiempo en Arabia, por ejemplo, otro tiempo en Damasco, otro tiempo en Jerusalén, otro tiempo en Tarso, otro tiempo en Antioquía, donde estuvo con Bernabé, donde finalmente en ese lugar, en el libro de Hechos capítulo 13, el hombre de Dios es llamado a ser apóstol. Mire, muchos salen de los seminarios y quieren ser pastores, otros salen del seminario y ya quieren ser un gran predicador. Son instrumentos nada más, son herramientas, pero el que llama es el Señor. Si queremos vivir para la gloria de Dios, debe haber ejemplos de hermanos que vivan para la gloria de Dios, y deben ser ejemplos de creyentes. Eso glorifica al Señor, pero también deben ser ejemplos de siervos. Dios nos llamó a servir a nuestro Dios. Antes que el varón de Dios sea un apóstol, el varón de Dios fue un siervo. Y hermano, es así, nunca va a ser directamente, es imposible. Tiene que probarse primero su fidelidad, tiene que probarse primero su carácter, tiene que probarse primero su amor por el Señor, su obediencia, su sujeción, su fidelidad. Siervo de Dios. Ahora, note algo más, hermano mío, cuando vuelve a la palabra de nuestro Dios, que dice Pablo, apóstol de Jesucristo. No solo es siervo, sino que dice apóstol de Jesucristo. La gracia en el llamado del varón. La palabra apóstol, usted entiende, es la palabra enviado. Es lo que significa enviado. Pero identifica un título único, un trabajo único y exclusivo a este varón de Dios. Tiene un llamado específico. Aquí está el tercer llamado. Si vamos a tener a alguien que llame a otros con autoridad, como instrumento del Señor para la gloria de Dios, necesitamos un ejemplo de creyente, un ejemplo de siervo, pero un ejemplo de alguien que obra de forma específica. El libro de Efesios 4, el versículo 11, el Señor va a decir lo siguiente, mire, Efesios 4, 11, y Él mismo constituyó, hablando del Señor Jesucristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, ¿qué dice? Pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos a la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo. Es el que constituye. Mire, hermano, usted puede jugar a lo que quiera, pero la obra es del Señor. Es Dios quien llama pastores, quien pone misioneros, quien pone evangelistas, quien pone maestros. Es el Señor, no su vano corazón, ni por la necesidad, es el Señor. Pero Dios dice, debe ser un ejemplo de creyente, debe ser un ejemplo de siervo. Entonces, en su tiempo, en su momento, cuando contemple para qué le llamo, a dónde debe ir, qué debe decir, entonces específicamente sabrá qué servir. Particularmente yo aconsejo bastante a las señoritas, nunca se casen con un joven que no entiende su razón de ser. ¿Para qué Dios le llamó? Si estamos en el pastorado, Dios te llamó a ser ejemplo de creyente, siervo, pero también al ministerio específico de servirle en ese lugar. Si Dios te llamó evangelista, igual. Si Dios te llamó a maestro, igual. Si Dios te llamó al diaconado, igual. Cada uno de estos llamados debe ser por el Señor. Por el Señor. Si queremos una iglesia que glorifique al Señor, cada uno en su lugar debió haber sido establecido por el Señor. Por eso nosotros apoyamos incluso pastores, no solo misioneros, porque los misioneros juegan en ser misionero, en ser pastor, en lo que convenga, conforme a veces hay mejor ganancia o no, lo que va. No estamos para eso, no podemos jugar. ¿De acaso Dios desde la eternidad, el Padre, habrá tratado de jugar y dejar esto al criterio del Señor, así libre para el corazón de cada uno? No. Ha sido específico. Dios y su voluntad son claras. Yo quiero dejarle algo en su corazón. Mire, Pablo, apóstol de Jesucristo, que dice, por la voluntad de Dios. Hay
dos tipos de voluntad de Dios. Hay la voluntad revelada por el Señor y hay la voluntad secreta. El libro de Deuteronomio dice, lo secreto se guardó Dios, lo revelado a través de su palabra nos dio para nosotros. Ahora, dentro de la voluntad revelada del Señor está su voluntad decretada. Él decretó lo que iba a pasar con Cristo Jesús. No se va a cambiar, no se va a cambiar. La paga del pecado es la muerte. No se va a cambiar eso, no se va a cambiar. Es sus decretos. ¿Y cómo nosotros debemos vivir buscando la voluntad del Señor? Esta voluntad que Dios decretó, esta voluntad que se revela específicamente, lo hace a través de su palabra. Tenemos los principios de las Escrituras. Tenemos los preceptos de las Escrituras para que la voluntad del Señor en nuestra vida sea preceptiva. Es decir, yo meditando en la ley de Dios, en la palabra de Dios, tomando las verdades del Señor, enfrente a cualquier situación y bajo los principios de la Biblia, sepa cuál es la voluntad del Señor o no. El apóstol Pablo entendía todo esto. Él fue establecido no por su corazón, por la voluntad de Dios. Hubo un llamado en su vida, Dios mismo le habló, la palabra de Dios le habló, fue establecido como varón. En su tiempo, en su modo, él entendía cuál era su trabajo. Libro de Mateo 10, verso 1 al verso 2 dice, y llamó a sus 12 discípulos y les dio poder a los 12 discípulos. Libro de Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres, no por hombres, sino por Jesucristo y por el Dios el Padre. Ahora, en nuestros días hay muchos que dicen ser apóstoles con la autoridad, con las características del apóstol Pablo. Es imposible. La función de un apóstol en esos días era predicar el evangelio, era orar y enseñar la doctrina, era realizar señales y prodigios y milagros con el Espíritu delante de ellos, o promoviendo todo, era establecer iglesias, nombrar ancianos, recibir y escribir la palabra inspirada por nuestro Dios. Y estas eran las características de su llamado. Era un llamado pastoral directo de parte de Cristo. Tenía que ser un testigo ocular de la resurrección de Cristo, tenía que ser un receptor de la revelación divina, tenía que ser alguien que haga milagros, tenía que ser alguien principal dentro de la iglesia y un mensajero nuevamente de la doctrina inspirada, autoritativa de la palabra de nuestro Dios, y tenía que sufrir por causa del evangelio de Cristo Jesús. En nuestros días no hay eso, ya se acabó ya. No hay ese llamado del apóstol Pablo. Que tenemos misioneros que también son enviados, tenemos pastores, tenemos evangelistas, pero todo esto es por la obra de nuestro Dios. Hermano, cuando meditemos en esta noche, para terminar, usted puede meditar esta noche en la autoridad del llamado. Si queremos tener una iglesia que viva para la gloria de Cristo Jesús, todo comienza con la autoridad del llamado para vivir a la gloria de Dios. Y Dios es la autoridad a través de su mensajero, que es un ejemplo de creyente, es un ejemplo de siervo, es un ejemplo de un instrumento para la gloria de Dios. Y Él es en la palabra de nuestro Dios donde radica su autoridad, porque la palabra de Dios dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Quién escribió estas líneas? Sí, Dios usó al apóstol Pablo, pero ¿quién las inspiró? El Señor. Él está sometiéndose al Señor en todo instante. Ha sido salvo por gracia, ha sido siervo por gracia, es un apóstol por gracia, pero sigue siendo un instrumento específico por la gracia del Señor bajo la palabra de Dios. ¿Sabe? Si queremos hermanos así en esta iglesia, sería una bendición. Y que si tenemos padres así en las familias, sería una bendición. Si tenemos jóvenes así en la iglesia, sería una bendición. Ahora la próxima semana vamos a ver la identidad de los llamados, es decir, a quienes Dios está llamando, ya que tienes al varón correcto, que vive para la gloria de Dios y con la autoridad de Dios, bajo la palabra de Dios, bajo su testimonio, está llamando a los demás a vivir a la gloria de Dios. Entonces no va a dirigir a cualquiera, va a dirigir a aquellos que se conforman a la Biblia. La iglesia debe tener estas dos características, santos y fieles. Es lo que vamos a meditar la otra semana. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu palabra, por el tiempo que nos das de meditar en ella. Te ruego de todo corazón, bendice a estos hermanos. Perdónanos, Señor, si no vivimos para tu gloria. Levanta instrumentos de gloria y honra, Padre. Varones, mujeres, jóvenes, señoritas, con testimonio de verdaderos creyentes, con testimonio de verdaderos siervos, con testimonios de verdaderos llamados, con testimonios de verdaderos instrumentos sometidos a tu palabra. Queremos ser una iglesia, Padre. Ayúdame a mí, ayuda a los hermanos en sus hogares, ayuda a los que están delante de los demás a vivir para la gloria y honra, porque tienen la responsabilidad de llamar a otros a vivir para la gloria de Dios. Gracias por el apóstol Pablo. Qué ejemplo.
En Cristo bendícenos. Amén.